En contacto con Elba Morcovecchio, que es la abogada de Claudia. Buenas noches, ahí está. Muchas gracias por Hola, María conversar Laura. con nosotros. Encantadísima de conocerte, Elba. Y nos importa muchísimo Gracias. saber el estado de Claudia. ¿Cómo está Claudia hoy? Mira, María Laura, yo a Claudia la quiero muchísimo, muchísimo. Bueno, de hecho en el estudio es alguien que es mucho más que una clienta, es muchísimo más que eso. En mi caso personal, Fernando estuvo en contacto todos estos días con Claudia. En mi caso personal hablé con ella la semana pasada, por supuesto. Y después, esto es un tiempo que es muy personal. Muy, muy, muy personal, y como lo estaba escuchando a Marcelo hablar de los días de llanto y luto, realmente lo son o lo deberían ser o lo tendrían que ser, porque son días que deberían ser respetados para canalizar y para tratar de estar respetando el duelo. Así que eso es lo que te puedo estar diciendo de cómo está Claudia. Recién decía Fernando, te referís a Fernando Burlando, ¿no? Vos trabajás en el estudio de Sí, él, que es perdóname. abogado de Sí, la sí, sí, familia, sí. no, por Fernando supuesto, Burlando ha estado mucho en para contacto aclararlo. con Claudia también. Conocemos justamente a través de la propia Claudia, de las propias hijas de Diego y de Fernando Burlando también, Mm, que hay causas judiciales cruzadas por sí, distintas acusaciones, esto que nos contaba también sí. Rodrigo, en su momento la acusación de que les había robado un acervo importantísimo, lleno de camisetas, de botines, de banderines, de recuerdos que tienen también mucho valor. ¿En qué quedaron esas causas ahora con el fallecimiento de Bien. Maradona? Bueno, te lo voy a pasar a agrupar y a detallar. Las causas penales que le inició Diego a Claudia allá lejos y hace tiempo, más o menos en el 2015, Claudia fue toda sobreseída, y ese sobreseimiento está firme. Cuando Diego acusó a Claudia de retener las camisetas en sede penal, Claudia fue sobreseída, y eso ya fue resuelto y confirmado por la justicia penal. Lo que quedan son causas civiles iniciadas mutuamente, tanto de primero, obviamente, que el ataque fue de Diego a Claudia, y Claudia, cansada de estos ataques, es que inicia una causa contra Diego. Claudia nunca quiso denunciar a Diego penalmente, más allá que le cabían todas las configuraciones y todas las tipificaciones de los delitos de injurias o de calumnias. Sin embargo, Claudia jamás lo quiso denunciar penalmente. Así que en ese punto, como las causas son civiles, las iniciadas tanto de Diego hacia Claudia, las iniciadas digo las que están en curso, ¿no? Ujú. Tanto de Claudia hacia Diego y de Diego hacia Claudia, continúan esas causas. Estos días el Código de Procedimientos, siguiendo lo que es lógico y lo que es natural, marca conforme a lo que es el código, ¿no? Una suspensión de los procedimientos hasta que se presente el administrador o quien represente a los herederos, hasta Doctora, que se presenten los herederos en los expedientes. Así que tenemos estamos en entendido, ese estado. Las causas sí, continúan. las causas Las causas siguen, muy bien, continúan, qué fuerte eso, ¿eh? continúan Sí, sí, igual, siguen igual, lamentablemente es así porque son causas de contenido patrimonial, claro. y como bien lo han explicado, porque estaba ahí escuchando el informe, que la verdad que ha sido muy claro el informe que han brindado. El contenido patrimonial continúa tanto en los créditos, tanto en lo que hace a las deudas y a las acreencias de que Diego tenía, continúan en la herencia, continúan en la sucesión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Claudia no Mm, es heredera a esta altura? ¿Tiene que ver con el divorcio? ¿Son herederos solamente los sí. hijos? Claro, exactamente. Es decir, al decretarse el divorcio vincular ya hace unos cuantos años, se pierde la aptitud de poder suceder, y obviamente el cónyuge que está divorciado no hereda. Heredan los hijos. En este caso, al haber hijos, excluyen a cualquier otro pariente. Acá va a heredar la masa de hijos por igual. Doctora, buenas noches. Las hijas Dalma y Buenas Janina, noches. ¿ya iniciaron Mm. acciones en el sentido de hacerse presentes para el tema de la sucesión? ¿Han iniciado alguna acción o están esperando? ¿Cuál es su perspectiva y qué decisión han tomado, si lo sabe? Bueno, no te puedo dar una respuesta a esa pregunta, porque nosotros estamos con el patrocinio de Claudia en sus causas, en las causas que están en trámite, no en lo que respecta a la sucesión. Así que ahí, lamentablemente, no te puedo dar una respuesta
técnica. Doctora, le quería preguntar en función de Claudia. O sea, Claudia tenía un enfrentamiento muy fuerte con Diego Armando Maradona. Usted lo comentaba, hubo muchas causas de carácter judicial. ¿Cómo fueron digamos, los motivos que, en definitiva, Claudia, enfrentada con Diego, fue la que llevó adelante toda la despedida del ídolo? ¿Por qué motivo fue ella? ¿Por qué motivo fue Claudia? Claro. Por el mismo motivo que mientras Diego acusaba a Claudia de las peores cuestiones que podía estar calificándola, porque realmente Claudia ha cuidado de Diego y ha cuidado de su familia y ha cuidado siempre de manera maravillosa y ejemplar. Claudia siempre lo quiso a Diego, siempre buscó la unión familiar, siempre. Y Claudia fue absolutamente consecuente y coherente durante toda la vida de Diego en este caso. Y es que ella fue, tanto cuando Diego la atacaba, Claudia buscaba igual, Claudia buscaba el consenso, buscaba poder reunirse con Diego en una audiencia, aunque fuera, y poder dialogar. Claudia buscó acercar a las hijas y que tuvieran esa paz familiar, y así concluyó Diego su final, es decir, lo que fue su despedida, de la misma manera que transitó la vida para con Claudia. ¿Alguna vez? Estoy hablando desde lo que sí. es el accionar de ella, Sí, por del supuesto. accionar de ella. De ahí si Diego se merecía o no, es decir, este trato en vida, hablo, ¿no? En vida de Claudia, de haber sido tan amorosa, es una cuestión interna que habrán tenido ellos. Pero Claudia siempre buscó la contención y realmente la armonía. A lo largo de estos años, yo le hice muchas notas a Claudia, a Janina, sí. sobre todo a Claudia y a Dalma, y yo no sé cuánto trascendió lo que en la familia ya es moneda corriente. Muchas veces Claudia se encargaba de los otros hijos de Maradona, de pasarle la manutención a los otros hijos. Es que nosotros que la conocemos desde la parte personal a Claudia, estamos hablando de una mujer maravillosa. Ninguna mujer después de o durante los ataques que Diego tenía hacia ella, y estoy hablando de los ataques legales que le afectaban psicológicamente, ninguna mujer podría estar respondiendo de la manera que respondía a ella, y que era tratando de igualmente acercar a las hijas y tratar de tener una concordia. Y por eso a mí no me extrañó para nada este final, porque esa era Claudia para con Diego. Entonces, la verdad que no me extrañó nada verla de esa manera. Marcelo. Sí, no, te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Hay alguna versión, por eso te consulto, en el sentido de que Dalma y Janina podrían objetar la filiación de algunos de los hermanos, porque faltarían algunas pruebas adecuadas, digamos, para corroborar que son hijos de Diego Armando Maradona? ¿Eso puede ser o se descarta totalmente? Te voy a hablar en genérico porque no te puedo estar hablando de lo que piensan hacer Dalma y Janina porque no he hablado con ellas, así que no quiero estar diciendo, no quiero estar hablando de en este caso puntual. Es decir, son acciones que son muy complejas, absolutamente muy complejas, y habría que estar muy seguros para poder iniciarlas, obviamente. Desde la parte legal es posible, desde la parte legal estamos hablando. Igual el tema, y me parece que acá el punto que es bastante complejo, va a suscitarse obviamente cuando después y posteriormente se abra el proceso sucesorio, porque ese proceso va a tener mucha complejidad. Como bien lo marcaste, Marcelo, te estaba escuchando y realmente lo marcaste en forma prolija de la complejidad que va a tener, tanto acá en Argentina como en cada lugar donde se encuentren los bienes en el extranjero. En las sucesiones, independientemente del carácter que puedan tener, de que en un solo lugar en Argentina se unifican, en cada lugar donde se encuentran inmuebles, o se encuentran sociedades, o se encuentran los bienes, hay que abrir un nuevo expediente sucesorio en cada uno de los lugares. Ahora, doctora, digamos... Realmente va a tener... Sí. No, está claro porque cumplía ese rol, ¿no? Que Morla, el abogado, debe tener acceso de dónde están todos los bienes y las cuentas y si hay dinero efectivo. Eso, digamos,
que el juez tiene De que hecho, llamarlo a él. ¿Cómo Marcelo, perdón que te interrumpa. De hecho, nosotros venimos hace muchos años trabajando con el patrimonio de Diego por las causas de Claudia, estamos hablando obviamente, siempre en defensa de los intereses de lo que ha sido Claudia, que es quien es nuestra clienta. Y realmente el patrimonio de Diego es un patrimonio muy complejo. El patrimonio de Diego, el que mejor lo conoce, obviamente, que es Matías Morla, y bueno, obviamente que en nuestro caso, en lo que es Fernando Burlando, el estudio que hemos tenido que hacer de ese patrimonio, te puedo asegurar que es un patrimonio que es muy, muy complejo y nos ha llevado mucho tiempo. ¿Y cuánto lo estiman investigarlo ustedes? y poder. ¿Y en cuánto lo poder estiman desentrañarlo. ustedes? ¿Cómo? ¿En cuánto lo estiman ustedes ya que lo investigaron y tienen la información? No, Marcelo, perdóname, pero te lo estoy hablando desde lo mío personal. Estar hablando de montos en la televisión me cuesta muchísimo. Es decir, te pido mis No, disculpas, está bien, perfecto. pero son montos que son muy elevados, y hay muchos, el mayor punto es las sociedades que se han constituido, los derechos que hay en distintos lugares, en distintos países en donde es difícil el acceso de la información. Cuba, por ejemplo. Cuba, tenés otros países donde no hay convenios, donde no hay tratados internacionales, en donde obviamente que llegar es bastante complejo. Y los dos contenedores, Elba, de los que habla, el contenedor con las dos cajas fuertes de las que habla Morla, Elba, ¿tenés alguna información de eso? Porque también empiezan a aparecer... ¿A qué contenedores te referís? Ahí tienen las cosas que trajo Diego de Dubái. Claro, Matías Morla en Bécar, ¿no? Habla de un contenedor con dos cajas fuertes, con todas las cosas de Diego. Aparentemente ahí también habría mucho patrimonio monetario, pero también de esta especie de acervo cultural, de memorabilia de lo que son las cosas de Maradona, camisetas, objetos personales. ¿Saben algo de eso ustedes? No te lo puedo decir con precisión. Sé de lo que estás hablando, pero no te lo puedo estar diciendo con precisión. Doctora, y hay otra cuestión que está en el medio de todo esto, que veníamos hablando también en el programa de hoy, que tiene que ver con la propiedad de la marca Maradona. Maradona y todas sus marcas asociadas, que hasta donde sabemos están registradas a nombre de una empresa. ¿Cómo juega este tema de la marca ahora que Diego no está y que por supuesto están sus hijas que claramente van a heredarlo? Está Claudia. ¿Se puede discutir la propiedad de esa marca ahora? ¿Es una posibilidad o ya, como está registrada una empresa de Morla, ya eso no se puede pelear? Me parece que igual, bueno, la pelea no me parece, obviamente que vamos a ser más claras, lo pelearía luego de investigar la titularidad y cómo se llegó a esa titularidad. La marca, que son distintas marcas que están registradas, estamos hablando de que, por ejemplo, imagínense que un nombre o que la voz o que lo que fuera de Diego, la voz, obviamente que graba las voces que hay y habría que ver la titularidad de esos derechos, qué marca lo tiene, las reproducciones en juegos, por ejemplo, en los juegos que son tan famosos, que todos nuestros hijos los conocen, esos juegos, las reproducciones, estamos hablando que son fortunas, no estamos hablando de derechos que podamos estar hablando de poco dinero. Estamos hablando de que son fortunas. ¿Y eso se puede discutir ahora o ya como si lo tiene Morla? ¿Qué se le cedieron a esas marcas? ¿En qué momento se le cedieron? ¿Con qué cláusulas? Me parece que hay mucho por investigar. No sé, después de la investigación, lo que uno hace desde la parte técnica, jurídica, estoy hablando en genérico, no te estoy hablando nosotros porque desde la parte de Claudia no. Me explico. Desde la parte de Claudia no hereda. Pero desde lo genérico, uno con todos estos procesos hace un análisis de riesgos. Y el análisis de riesgos, lo primero que haces profesionalmente es analizar todos los datos anteriores, es decir, todo lo que es la documentación, cómo se llegó, qué posibilidades vos tenés, qué jurisdicción se aplica, qué ley se aplica, y ahí tenés muchísimo. Ahora, ¿se puede revisar lo que ya está hecho?
con mucha seriedad, obviamente. ¿Se puede revisar y cambiar las cosas, lo que ya está hecho, lo que nombrábamos, lo que decíamos acá, todo lo que tiene Morla a su nombre, todo lo que es patrimonio seguramente de los herederos de Diego? ¿Se puede eso volver a barajar y dar de nuevo o ya es una situación que es inamovible? Es una excelente pregunta, María Laura, porque normalmente uno tendría la tendencia de pensar de que es una situación inamovible, pero hasta no ver todos estos elementos que te señalo, de que qué derechos se transmitieron, en qué momento se transmitieron, a qué sociedad, por qué tiempo, por qué ley aplicables en qué lugar, hasta no ver cada uno de esos elementos, no podés contestar la pregunta de manera que ligeramente podría llegar a salirte. Yo no estaría tan segura de que es inamovible. Yo lo revisaría, pero estoy hablando en términos genéricos. Porque acá, desde doctora, el punto de Claudia, que es nuestra clienta, sí. Claudia sobre esas cuestiones, ella pasa en esta situación a tener a continuar sus acciones y a esperar a los representantes de los herederos como que se presenten en los expedientes para poder continuarlos. No, le decía que Claudia no tiene injerencia en cada uno de esos puntos. Claro. Lo que digo que es un tema en lo jurídico, estoy hablando en lo que es legal, en lo que es jurídico, que es un tema muy complejo y muy interesante, por supuesto. No, le decía, doctora, que en este caso, digamos, lo que comentábamos antes, es una sociedad que armó Morla con su cuñado, con Maxi, que estaba ahí en el lugar el momento que falleció Maradona, del 2015, ¿no? Y no aparece ningún otro socio. Bueno, también hay que ver si no era una sociedad de papel, algo que representaba a Maradona, que hay otro contradocumento, no sé si se sospecha algo de eso. Claro, pero Marcelo, vos tenés por un lado la figura societaria, pero la figura societaria que es vacía porque es una persona de que ellos configuran, pero hay que ver cuál es el contenido de esa sociedad que han conformado. A lo que voy con contenido es por qué instrumento y qué es lo que le transmitió Diego a esa sociedad, por qué título, a qué precio, de qué forma, en qué lugar. Claro. Una vez de que vos contestás todas esas preguntas, ahí podría decirte si es inamovible o no es inamovible, o lo que te lo estoy hablando puntual pero genérico, sí, ¿no? Claro, está claro. No. Es decir, pero a partir de ahí te podés decir si podés cuestionarlo o no cuestionarlo. O sea, doctora, o si podés... que todo esto que comienza va a comenzar la semana próxima, esto va a durar mucho, esta sucesión, porque hay muchas, hay que detectar bienes, hay que determinar este tipo de cosas, y como usted decía, es una cifra importante, no sabemos cuánto, pero es una cifra importante. Claro, y no solamente, Marcelo, de que va a ser durante mucho tiempo, sino de que en cada país donde haya bienes, inmuebles o haya sociedades, va a tener que abrirse un nuevo proceso. Claro. Doctora, entonces, eso, bueno, funciona así las legislaciones. quiero hacer una pregunta delicada, pero tiene que ver también con información vinculada al resto de la familia de Diego Maradona, porque Verónica Ojeda, que es la mamá de Dieguito Fernando, el heredero más joven de Maradona, denunció en los últimos días que a Dieguito Fernando le habían cortado la prepaga y que le habían cortado todos los beneficios económicos que él tenía con Maradona en vida. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿Quién se encarga de ese tipo de cosas? ¿Quién debería ser la persona encargada de sostener esa ayuda para el menor de los hijos de Diego Maradona? No sé en concreto, no te puedo dar una respuesta en concreto. Lo que sí me resulta raro de que se le haya cortado tan rápido, porque normalmente yo simplemente pienso en hipotético, la verdad la tiene Verónica, es decir, la verdad la tiene Verónica, no quiero estar contestando algo que no sé, pero en términos genéricos, en términos de plazos, si vos dejás de pagar una obra social ahora, porque Diego falleció la semana pasada, parece una eternidad el tiempo que pasó, pero falleció la semana pasada, si no fue pagada de la semana pasada a estos días, me resulta rarísimo que una prepaga lo haya cortado.
Sí, ¿Quién toma la decisión de ese pago? ¿Quién maneja esas cosas? ¿Quién ¿Cómo? maneja esas cosas? ¿Quién toma la decisión de esos pagos? De pagar, no pagar. Ahí no te puedo contestar, María Laura, porque no sé. Lo No que sabe. sí me resulta rarísimo es que Diego falleció el 25, Sí. falleció la semana pasada. Doctora, aparentemente, Entonces, por lo que cortá. dice Verónica Ojeda, el abogado, esto el del mismo Sí. día que enterraron a Diego Armando Maradona, le comunicaron, no quiere decir que la obra que caducó, como dice usted, Claro. la obra social, porque hay un plazo, Claro. pero que tuvieron el mal Claro, gusto de sí. comunicarle ese mismo día que esto no corría más, ¿no? Pero a ver, Claro, ¿hay alguna Mercedes, no te especulación, puedo- seguramente una hipótesis, Rolo, de quién toma estas decisiones? El apoderado de los bienes de Maradona era Morla, por eso Morla tiene esta empresa. claro. Digo, estamos hablando siempre de lo mismo. Doctora, yo quería llevarla otra vez al tema de Claudia Sí. y preguntarle Sí, cómo no. si de alguna manera el patrimonio de Claudia o el de sus hijas corre en riesgo con toda esta apertura que se va a hacer ahora y esta revisión del patrimonio de Diego. ¿Por qué lo pienso? Porque en su momento Maradona le reclamaba a Claudia supuestas sustracciones que nunca pudo probar, por supuesto, y se hablaba, Diego nunca pudo probar tampoco cómo habrían salido esos bienes de su patrimonio para ir al de Claudia. ¿Ella ahora está tranquila con todo esto o se puede volver a remover de alguna manera la discusión con el patrimonio de Claudia, de sus hijas y su bienestar? Bueno, vamos acá por partes. A nosotros nos queda una causa pendiente, que es una causa que ya está prácticamente concluyendo y esperamos que con resultado favorable a Claudia, porque la postura de Claudia y lo que hemos acreditado en el expediente ha sido muy claro y fue en cuanto a la discusión de un departamento de Miami que Diego decía que le pertenecía a la sociedad conyugal cuando Claudia lo había comprado años después de estar separada. Entonces, nosotros todo eso lo hemos acreditado en el expediente con prueba documental, con prueba testimonial y ahora está a pasos, está muy próximo a dictarse sentencia, que obviamente ese expediente tiene una suspensión de hecho por el fallecimiento de Diego y que continuará con sus herederos. Mayores revisiones del patrimonio de Claudia lo veo muy poco probable por los plazos, por lo que ha sido el paso del tiempo. La separación, Claudia y Diego separaron sus bienes hace muchos años, y de hecho este planteo de Diego que le hace a Claudia y que generó este expediente también fue bastante, también fue bastante tardío. De hecho, nosotros planteamos la prescripción. Yo no veo riesgo al patrimonio de Claudia. Sí, obviamente que las causas continuarán. ¿Y las causas bueno, congeladas, es- dónde están? Las cuentas congeladas, ¿quién las maneja? ¿A qué cuentas congeladas te referís? Perdóname. Las cuentas congeladas, por ejemplo, en la justicia, ¿no? En los procesos, en estas idas y vueltas que quedaron así en un limbo. Bueno, técnicamente desde la parte técnica Sí. no hay cuentas congeladas. Desde la parte técnica y legal, no hay cuentas que quedaron en el limbo. Hay procesos judiciales, te insisto, el de Diego contra Claudia, de este departamento, punto final, es decir, punto. Hay una causa de Claudia contra Diego por un daños y perjuicios, por la violencia que implicaron tantas denuncias penales que le hizo Diego a Claudia y que, repito, todas han tenido un resultado de sobreseimiento a favor de Claudia. Y también, obviamente, que es un tema que es muy complejo y bastante complejo, un tema que Claudia inicia contra la serie de Maradona. Es decir, que La serie televisiva. ese continúa. ¿Cómo? Gracias. Él va muchas